Son 11 en total los candidatos que van a estar en la papeleta de este día domingo, incluido, por supuesto, Lula y Bolsonaro. El tercer y cuarto lugar están bien por detrás de los dos primeros. Ciro Gómez, que tiene cerca del 6%, de acuerdo a Datafolia de ayer, y Marina Tebet, que tiene cerca de un 5%. Ciro Gómez, que trabajó con Lula directamente, ¿no? Fue parte de su gobierno, era cercano de alguna manera al Partido de los Trabajadores o al gobierno del presidente Lula. Sin embargo, se desmarca y hace un cuestionamiento directo al tema de la corrupción. Y Marina Tebet, que es más bien una figura de centro derecha. Y que también obviamente ha mencionado el tema de la corrupción, pero ella habla de la corrupción en el gobierno de Lula y en el gobierno de Bolsonaro, porque anoche también se cuestionaba a Jair Bolsonaro por algunos hechos que no han quedado muy claros, de manejos irregulares de plata en el Ministerio de Educación, o incluso que tienen directa relación con su familia. Recordemos que él tiene hijos en el Congreso. En los últimos días se ha hablado de una cantidad de inmuebles, de propiedades que han aparecido y que generan suspicacia, en fin. Ahora, la persona que tú mencionabas, José, se llama Padre Kelmon. Y anoche fue el protagonista del debate. ¿Ya? A ver. Porque él es, él es parte supuestamente de la iglesia o de las iglesias evangélicas de Brasil, pero la iglesia aquí no lo reconoce como tal. Él dice que es un pastor, un sacerdote, pero la verdad es que nadie sabe muy bien quién lo acredita como tal. Y él está ahí representando un partido, pero es más bien un bandejero de Jair Bolsonaro. Anoche lo dijeron muchos candidatos, ¿no? Le pusieron como candidato laranja, que es una manera de decir como un candidato que es una especie de palo blanco. Claro, porque él lo que hace es aprovechar sus espacios para alabar a Jair Bolsonaro. Entonces ayer, por ejemplo, que los candidatos tenían que invitar a otro candidato y hacerle una pregunta, obviamente que todos aprovechan de incomodar, de preguntar cosas difíciles, de cuestionar lo que hace el que está al frente. Él lo hacía para decir lo bien que había hecho las cosas Jair Bolsonaro, si iba a seguir haciéndolo tan bien, si iba a seguir siendo tan buen presidente. Entonces fue una figura que se robó anoche la atención de quienes estaban viendo el debate, que son millones de personas, de toda la sala de prensa, donde incluso había momentos que eran un poco surrealistas, porque de los decenas de corresponsales que había de distintos medios de comunicación brasileños e internacionales, la verdad es que había momentos en que parecía que estábamos viendo una comedia. La gente se reía a carcajadas de los momentos un poco absurdos que se generaban a propósito de esta figura, que no marca ni un punto, marca menos de un punto, pero bueno, ahí está, y sin duda ha sido muy comentado hoy día. Le pone condimento a esta discusión. Cuando mencionábamos antes, porque estabas en el contacto de prensa, ¿qué tipo de cosas se dicen? Porque yo creo que de alguna u otra manera, en eso somos un poco más distintos. Todavía tratamos de guardar formas, maneras, qué sé yo. Son otros códigos. Claro, son otros códigos. ¿Qué cosas se decía Bolsonaro, verdad, y Lula ayer, sin tapujo? Bueno, Bolsonaro siempre ha tenido un lenguaje bien agresivo en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Lo trata como el expresidiario. Normalmente cuando se refiere a él, habla del expresidiario, el ladrón, el mentiroso. Incluso usa un adjetivo bien despectivo para hablar de Lula, y le dice el 9 dedos. Así, en actos de campaña. Porque recordemos que Lula perdió un dedo cuando era obrero metalúrgico en sus inicios, ¿no? Sí. Y, bueno, lo hizo en la ONU, la gente que sigue a Bolsonaro en realidad le aplaude ese tipo de salidas que son supuestamente divertidas o políticamente incorrectas, pero es parte de la personalidad de Bolsonaro, que la conocemos bien durante estos 4 años. Lo que llamó la atención anoche es que Lula estuvo mucho menos pasivo que en el primer debate y salió a responder también. Salió a responder con dureza, especialmente a los cuestionamientos que se le hacían por temas de corrupción, así que muchas veces le dijo a Bolsonaro que ya hasta cuándo mentía, que era un mentiroso, que el pueblo ya no resistía más las falsedades que permanentemente él pronunciaba. Pero más allá de eso, la verdad es que no se podía ir.
Pero sí fue un debate bien cargado, bien duro desde el punto de vista del lenguaje y que refleja también el momento de polarización que se está viviendo en Brasil y que genera temor, porque las palabras a veces no se quedan en el espacio de las declaraciones, sino que se van transformando en acciones. Claro. Cuando se enrarecen los ambientes, cuando se polarizan, y lamentablemente aquí en Brasil hemos visto ya algunos hechos de violencia que han terminado con muertos. Hablo de violencia política, de alguien que entra a un bar, pregunta por quién va a votar y le dispara, ¿no? Entiendo. Bueno, en la campaña anterior a Bolsonaro le llegó un cuchillazo, digamos, en Belo Horizonte. Haciendo campaña sí. en Minas, tuvieron que, digamos, salvarle la vida de alguna u otra manera. Exactamente. Y leí el otro día también, algo pasó con un seguidor de Bolsonaro que atacó a no sé quién, o sea, fue una situación también violenta. Tenemos declaraciones, me dicen. A ver, miremos, Andrea, un extracto del debate y ahí eso nos va a dar más insumo para seguir conversando. Voy a hacer algo por ti. Voy a hacer un decreto para poner fin a tu secreto de 100 años, para saber por qué quieres ocultar tanto durante 100 años. Lo voy a hacer un decreto y lo voy a firmar para saber lo que este señor quiere ocultar durante 100 años. Y me voy a detener aquí porque quiero que los demás participen del debate. Pero, presidente, cuando se presenta aquí, mienta menos. Cuando aparecer aquí, por favor. El ex-presidiario dice que... El ex convicto dice que yo decreté el secreto de mi familia. ¿Qué decreto? Dame el número del decreto. Dice que yo retrasé las compras de vacunas. Ningún país del mundo compró una vacuna en 2020. Deja de mentir. Cuando hablas de hambre, yo di 600 reales para ayudar a Brasil. Y tú usaste a los más pobres como una forma de ganar votos. Usaba a esses más pobres. A ver, nosotros no tenemos la reelección inmediata, como en el caso de Brasil, pero cuando hay elección inmediata, generalmente la elección se concentra en el presidente en ejercicio, y en este caso Lula además tiene una posición estadísticamente muy cómoda, entonces yo entiendo su pasividad. Yo tampoco saldría a responder ni me enfrascaría en polémicas si estoy 14 puntos adelante, Andrea, o sea, sería una estupidez. Entonces uno puede entender desde esa óptica la estrategia del PT. ¿Qué es lo que, yendo al fondo del asunto, qué es lo que Bolsonaro puede exhibir como logros en su gobierno? Porque finalmente, más allá de que hable que es un exconvicto y todas esas bravuconadas muy típicas de personajes como Bolsonaro, ¿qué es lo que puede exhibir? Porque ha sido presidente en el último periodo y me imagino que de luces y de sombras tendrá su administración, pero usará parte de sus logros para seducir al electorado. ¿Qué ha hecho bien Bolsonaro en Brasil? Esa es la pregunta. Sin duda. Mira, él permanentemente se jacta de haber enfrentado los problemas de la pandemia y la pospandemia desde el punto de vista económico muy bien. Y él dice, Brasil es de los países que tienen en estos momentos mejores expectativas de crecimiento para los próximos meses y para el próximo año, que tienen más controlada la inflación. Y es cierto, a nivel regional, si uno compara, tiene algunas cifras para mostrar. Dice que va a crear más empleo. El tema de la economía es su bandera número uno y es lo que él muestra y lo que comenta y saca a relucir permanentemente. Aunque claro, también hay índices de pobreza importantísimos en los últimos años, hay problemas de desempleo, en fin, pero ahí él maneja algunos datos que le pueden servir para poder obtener votos. El tema de la seguridad, lo decíamos al inicio creo también, ¿no? Que es una preocupación lógica de la ciudadanía en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, en donde sea. El tema de la seguridad siempre es un tema muy relevante y él entonces también dice haber avanzado mucho en el control de las organizaciones de narcotráfico, las bandas más violentas, los homicidios. Las cifras ahí siempre dan para algunos cuestionamientos, hay quienes creen que no están así, pero bueno, él es lo que dice, aunque también hay quienes cuestionan la forma en que eso se ha hecho, con un aumento de número de homicidios, no solamente de los homicidios cometidos por delincuentes y criminales, sino que también por parte de las policías, que a veces actúan al límite, sino más allá de la legalidad, y es algo que también
quienes Andrea. están preocupados de la situación de derechos humanos en Brasil han salido a cuestionar de parte de lo que ha hecho Bolsonaro en estos 4 años. ¿Cuánta gente va a votar? Es obligatorio. Sí, pero ¿cuánta gente se supone que vota? Son 156 millones de personas que están Qué habilitadas increíble. para votar. El voto en Brasil es obligatorio, ojo, entre los 18 y los 69 años. Pero pueden votar también jóvenes de 16, 17 años de manera voluntaria. Y eso ha sido un cambio importante, un voto que puede favorecer de manera significativa, de acuerdo a las encuestas, al expresidente Lula. Y claro que es sí. ahí, en los jóvenes, donde tiene un bolsón electoral importante. Y las personas mayores de 69, es decir, de 70 para arriba, también tienen voto voluntario. Así que, claro, por razones de problemas que puedan tener de salud, de movilidad, en fin, se considera que es voluntario. Quería volver brevemente, porque me quedo dando vuelta al tema del COVID, porque en la agenda electoral, política electoral de Brasil ha sido un tema muy importante. Anoche se lo sacaron varias veces a Bolsonaro en el debate. Claro. Más de o cerca de 700.000 personas muertas en Brasil por COVID. Uno de los países con la mayor cantidad de muertos por COVID. Muertos que podrían haber sido menos, de acuerdo a lo que le decían ayer los candidatos a Bolsonaro, si es que él hubiese actuado más rápido, si es que él no hubiese hablado de una gripeciña, de un resfrío menor cuando empezó la pandemia, restando la importancia a lo que venía, si es que hubiese gestionado más rápido la entrega y la vacunación de las personas, si es que hubiese tomado medidas más drásticas para que la gente se vacunara y para que la gente tuviera protección sanitaria. Él, en cambio, sigue defendiendo su postura, que fue no cerrar la economía, hacer que la vacuna fuera totalmente voluntaria sin ningún tipo de restricción a quienes no tuviesen la vacuna. Y bueno, es un tema que se mantiene hasta el día de hoy y es uno de los temas también que se le ha cuestionado harto. Es que es una imagen difícil de sacarse de la cabeza. Bueno, Andrea, vas a estar reporteando, conversando con la gente. Encuentro que tienes una misión increíble, como lo decía José, con uno de los países más importantes de la región. Sí, te iba a encargar algo, pero dejémoslo para otro viaje. Bien, pues estamos en contacto. Y nada, y bueno, saludos a todos por allá, menos a uno. Menos a uno. ¿Qué? No, O sea, no acá me es un pongan, chavito no me pongan esa despechado. música como patética. ¿Pero está acá? No tengo idea, Reportea. te digo. Te digo. Andrea. Ya, un beso. Chao. Chao, Andreita. Muchas gracias. Vamos a Oye, estar recibiendo toda la vamos a la información. agenda. Un abrazo.